¿Qué pasaría si te dijera que los dioses egipcios eran mortales? No en un sentido figurado, como cultos olvidados. Hablamos de un sentido literal. Nacían, vivían, luchaban, amaban y morían. Esta idea desafía todo lo que hemos creído sobre lo divino. Parece ilógica, incluso absurda, pero es precisamente aquí donde encontramos la clave para entender una de las civilizaciones más enigmáticas e influyentes de la historia de la humanidad. Para entender cómo los egipcios llegaron a esta impactante idea, es fundamental reconocer el problema principal, un problema que ha perdurado milenios. Imaginemos por un momento otra realidad. Visualicen que la antigua Roma, con sus legiones, la sombría Edad Media, llena de caballeros, y nuestra actual era de Internet, son en realidad una misma civilización continua, con un solo nombre, un solo pueblo. Intentar describir su fe, unificada, sería una locura. Y sin embargo, este es el desafío que enfrentamos al hablar del antiguo Egipto. Su historia no abarca solo siglos, sino milenios, 5000 años, de los cuales 3000 están marcados por la escritura, con jeroglíficos que documentaban cómo el mundo iba cambiando. A lo largo de milenios, la cosmovisión de los egipcios no solo evolucionó, se transformó radicalmente. Los dioses, que una vez fueron fundamentales al inicio de la civilización, comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en demonios secundarios. Nuevas y poderosas deidades emergieron, trayendo consigo cambios en ritos, himnos y percepciones sobre la vida después de la muerte. Estudiar la mitología del antiguo Egipto es como intentar leer un solo libro, cuyas páginas han sido arrancadas de cientos de novelas diferentes, escritas a lo largo de los siglos. Es un verdadero caos, un laberinto en el que es fácil perderse para siempre. Para no perdernos en este vasto océano del tiempo, haremos lo mismo que los científicos. Nos centraremos en el Siglo de Oro, en aquel Egipto que todos conocemos por películas y libros, la era de los grandes faraones conquistadores, de Tutankamón y Ramsés II, un periodo de increíble riqueza y poder, conocido como el Imperio Nuevo. Esto corresponde a la segunda mitad del segundo milenio antes de nuestra era. Fue entonces cuando el pensamiento egipcio alcanzó su apogeo, y los mitos fueron registrados con asombrosa precisión. Este es el Egipto clásico, cuyas ideas sobre el alma, el juicio y la vida eterna han influido en las religiones del mundo posterior. Hemos elegido un punto en esta inmensa línea del tiempo. Desde aquí, comenzaremos nuestro viaje hacia la mente de aquellos que creían en dioses mortales. Pero para comprender su mundo, necesitamos regresar al principio, a un lugar donde no había ni tiempo, ni luz, ni vida misma. Como de un caos primitivo surgió un universo ordenado y sus primeras, más antiguas fuerzas divinas. Hasta el principio, hasta los faraones, hasta la arena, hasta el mismo tiempo, solo había agua oscura e infinita, un océano de caos primigenio llamado Nun. Aquí no existía arriba ni abajo, ni luz, ni sonido. Era una vacuidad absoluta, un completo vacío que dormía en la eternidad. Este es el punto de partida del universo egipcio. No una creación de la nada, sino la organización del caos existente. En esta profundidad de potencial yacía toda la vida futura. Y entonces, en esta oscuridad eterna, algo comienza a suceder. Desde las profundidades de Nun, lentamente, en silencio, emerge el primer trozo de tierra, la primera isla sólida en un océano interminable. Su forma era la de una pirámide perfecta, el monte Ben-Ben. ¿Ahora lo entiendes? La tierra misma, un regalo de los dioses, contenía en su ser la imagen del futuro gran edificio. Para los egipcios, las pirámides no son solo tumbas, son el símbolo de la creación del mundo, una colina primordial congelada en piedra, el punto de contacto entre el cielo y la tierra. En esta colina apareció él, Ra, el dios del sol, con cabeza de halcón. Miró su mundo, el que había creado, y de sus ojos brotaron lágrimas.
Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pura alegría. Y allí, donde caían sobre la tierra de Benben, surgieron los primeros seres humanos. Reflexionemos sobre esta poesía. No somos esclavos de los dioses, ni un simple subproducto de sus guerras. Somos la encarnación de la felicidad divina. Esta idea recorre toda la cultura egipcia. El ser humano es, por naturaleza, bueno, y el mundo es hermoso. Pero este mundo perfecto no podía permanecer así para siempre. En él nació la primera tragedia divina, que marcaría el destino tanto de dioses como de humanos. En el centro de esta historia se encuentra el rey Osiris, el portador de la civilización. A su lado, su fiel esposa, la diosa alada Isis, símbolo de la maternidad y de la magia. Y, por otro lado, su envidioso hermano Set, el dios del desierto y el caos, cuya cabeza sigue siendo un enigma para los zoólogos. La sed de poder lleva a Set a cometer un fratricidio. Esta tragedia dará origen al culto de Anubis, el dios chacal, maestro de la momificación, y desatará el gran mito de la venganza que un día llevará a cabo Horus, el hijo con cabeza de halcón de Osiris e Isis. Estos dioses no eran ídolos estáticos, esculpidos en piedra para siempre. Su esencia podía cambiar, como el curso del Nilo. Observemos a la diosa Bastet. Originalmente, era una leona feroz, diosa de la guerra y del sol abrasador, casi indistinguible de la temible Sekhmet. Pero, a lo largo de los siglos, su imagen se suavizó. La imponente cazadora se transformó en una elegante gata doméstica. La diosa guerrera se convirtió en la protectora del hogar, la fertilidad y la alegría. Esta transformación resalta cuán viva y flexible era la fe egipcia. Dioses con cabezas de animales, diosas que cambian de forma, personas nacidas de lágrimas de alegría. Todo esto puede parecer extraño, pero es solo una fachada externa, exótica. La característica más importante y sorprendente de los dioses egipcios se encuentra mucho más profunda. ¿Qué los diferenciaba de todas las demás deidades en la historia de la humanidad? Olvídate de todo lo que creías saber sobre los dioses del Olimpo. Deja atrás la imagen de Zeus lanzando rayos por celos y de Hera tejiendo intrigas contra mortales. Las deidades egipcias fueron esculpidas en otra roca. No eran titanes todopoderosos y eternos. Más bien, pueden compararse con superhéroes longevos, increíblemente poderosos y sabios, pero no absolutos. A diferencia de los griegos, los egipcios ni siquiera tenían la noción de héroes semidivinos, esos hijos de dioses y humanos. La conexión era distinta, más profunda y mucho más trágica. Porque los dioses egipcios eran mortales. Léelo de nuevo. Nacían, gobernaban durante milenios, pero su tiempo tenía un límite. Podían envejecer, podían cansarse, y lo más sorprendente de todo, podían ser vencidos. En los mitos se conservan ecos de una antigua guerra entre humanos y dioses, donde las deidades no eran fuerzas invulnerables, eran seres poderosos, pero no omnipotentes. Esta única idea cambia por completo las reglas del juego. Transforma el panteón de un grupo de déspotas eternos en una dinastía de monarcas increíblemente longevos, pero aún así vulnerables. Pero, ¿por qué eran así? ¿Por qué no eran vengativos y crueles como muchos otros dioses de la antigüedad? La respuesta no se encuentra en los cielos, sino en la misma tierra, en el fértil lodo del Nilo. Vamos a trasladarnos allí. A ambos lados de ustedes se extiende una interminable y árida desierto, calor, muerte, caos, y justo frente a ustedes, una brillante y esmeraldina franja de vida. Cada año, en el mismo momento, el gran río se desborda, dejando tras de sí un negro y fértil lodo que asegura la cosecha. La vida en Egipto era predecible y confortable. No había necesidad de dioses que enviaran tormentas o terremotos. Se requerían benevolentes guardianes que reflejaran la armonía y el orden del mundo. Su bondad es un reflejo directo de la geografía.
Incluso la idea del mal aquí fue inestable. Tomemos a Set, el asesino de Osiris, el dios del desierto y el caos. A primera vista, parece ser el villano absoluto, pero no es así. Originalmente, Set fue uno de los más grandes defensores, un personaje positivo. Cada noche, se situaba en la proa de la barca de Ra y con su arpón atacaba a la serpiente Apophis, que intentaba devorar al sol. Era una fuerza que protegía el orden. Se convirtió en villano mucho después, y la razón fue puramente política. Cuando los Hyksos, gobernantes extranjeros, conquistaron Egipto, hicieron de Set su deidad principal, y tras la expulsión de los invasores por parte de los egipcios, todo lo relacionado con ellos se volvió odioso. Así, el protector se transformó en demonio. Y así, llegamos a lo más importante. Estos dioses bondadosos, mortales y vulnerables, alguna vez caminaron entre nosotros, gobernaron Egipto directamente, y luego, desaparecieron. Simplemente se esfumaron de la faz de la tierra. Los mitos no cuentan que los derrocaron, o que cayeron en una gran batalla. La razón es mucho más prosaica, y por eso, aún más impactante. Abandonaron el mundo porque envejecieron. Sus cuerpos divinos comenzaron a marchitarse. Pero si eran tan poderosos, ¿por qué no pudieron vencer su propia vejez? ¿A dónde van los dioses cuando se les acaba el tiempo? El dorado siglo de oro no duró para siempre. No terminó con estruendos ni relámpagos, sino con el suave crujir de los huesos envejecidos del Dios creador. Ra, la fuente de todo lo que existe, comenzó a marchitarse. Su luz se apagaba, su poder se debilitaba. Y en esta zona crepuscular, a la sombra de un Dios que se desvanecía, la humanidad, su amado Hijo, llevó a cabo lo inimaginable. Idearon un complot. Al ver la decrepitud de su gobernante, decidieron que ya no necesitaban a un guía divino. La gran era de armonía terminó con el susurro de la traición. La furia de Ra era comparable a la explosión de una supernova. Ofendido y traicionado, convocó su arma más temible, el ojo de Ra, la diosa del amor, Hathor. Pero al descender a la tierra, no se presentó como una hermosa doncella. Se manifestó como Sekhmet, la leona sedienta de sangre, el epítome de la ira indomable. Y así comenzó la devastación. Transportémonos a ese horror. El rugido rasga el aire, la tierra tiembla con cada uno de sus pasos. El polvo se mezcla con la sangre. La diosa del amor se transformó en la diosa de la masacre, eliminando sin distinción a aquellos que apenas un día antes le rendían culto. No fue una venganza, fue un apocalipsis. Pero Ra, observando desde los cielos, se horrorizó por lo que había creado. Su ira se transformó en la tristeza de un padre. Se dio cuenta de que el castigo se había convertido en una matanza sin sentido. Sekhmet, embriagada por la sangre, ya no podía detenerse. Fue entonces cuando el dios ideó un gran plan. Ordenó preparar miles de jarras de cerveza y mezclarlas con ocre rojo, para que la bebida se asemejara a la sangre. Cerveza, se vertió por los campos donde la leona desataba su furia. Al ver ríos escarlatas, Sekhmet empezó a lamerlos ansiosamente, hasta que se embriagó y cayó al suelo, sumida en un profundo sueño. La carnicería había cesado. La humanidad fue salvada, pero el mundo cambió para siempre. Agotado por la vejez y la traición, Ra tomó una decisión. Decidió abandonar la tierra, y los demás dioses lo siguieron. Uno tras otro, ascendieron al cielo nocturno. Sus cuerpos resplandecientes se desvanecían en la altura, convirtiéndose en lejanas y frías estrellas. Fue un gran éxodo. El firmamento se convirtió en su nuevo hogar, y la Vía Láctea, en el río por el que navega su eterna embarcación. Desde entonces, ya no intervinieron en los asuntos de los humanos, dejando el mundo en manos de los faraones. Este adiós dejó en el alma de los egipcios un vacío profundo, pero al mismo tiempo les ofreció un propósito sublime. Si los dioses ahora habitaban en el cielo, en otro mundo,
Entonces, ese era el destino al que debían aspirar. La muerte dejó de ser un final. Se transformó en un pasaje, en el mayor de los viajes. Por eso, los palacios de los faraones eran construcciones modestas de barro, mientras que sus tumbas se erguían como eternas moradas de piedra, repletas de tesoros. El egipcio común pasaba su vida ahorrando no para construir una casa, sino para asegurar un adecuado embalsamamiento. Pero, ¿cómo se preparaban para este viaje trascendental? ¿Qué guía conducía el alma a través de la oscuridad y los peligros del más allá hacia la luz eterna? Este guía no era un mapa hecho de papiro, era la vida misma, vivida correctamente, y rituales llevados a cabo con precisión. Cuando el alma dejaba el cuerpo, emprendía un viaje hacia el Duat, el más allá, un mundo lleno de peligros y desafíos. Tenía que cruzar ríos subterráneos, engañar a los demonios guardianes en las puertas de fuego y pronunciar los nombres secretos de los dioses para avanzar. No era simplemente un viaje, sino la prueba más grande. Y al final de este camino, en la sala de las dos verdades, cada uno enfrentaba un juicio final que decidía todo, absolutamente todo. Y aquí está, la culminación. El alma se encuentra ante unas enormes balanzas doradas. En un lado, su corazón, el receptáculo de todos sus pensamientos y acciones. En el otro, una única pluma de avestruz, símbolo de Maat, la diosa de la verdad y el orden. El silencio en la sala resuena. Junto a las balanzas, agazapado en el suelo, espera su momento el monstruo Amut, una aterradora quimera con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y parte trasera de hipopótamo. Si el corazón, cargado de mentiras, maldad y pecados, pesa más que la ligera pluma de la verdad, Amut se lanzará al frente y lo devorará en un instante. No es el infierno. Es algo peor. Es una desaparición total y definitiva, una aniquilación del ser. Pero si el corazón se iguala con la pluma, el alma será considerada justa y será llevada a los campos de Yalu, un paraíso eterno, donde vivirá en bendición entre los dioses. Para superar estas pruebas, los egipcios necesitaban una guía, y la tenían, la famosa Libro de los Muertos. Pero no se trataba de un texto sagrado, sino de un compendio práctico de conjuros, contraseñas y pistas para navegar con éxito en la travesía del más allá. Esta guía era tan crucial que todos la poseían, desde el faraón hasta el humilde artesano. La eternidad no era solo un privilegio de los ricos. Claro, un rollo completo podía costar una fortuna. Por eso existían versiones económicas. Los pobres podían adquirir un papiro más asequible, donde el escriba dejaba espacios en blanco para que se pudiera escribir el nombre del difunto. Y aquellos que no podían permitirse ni eso, simplemente memorizaban los conjuros más importantes. La esperanza de una vida eterna era un deseo compartido por todos. Este sistema de creencias fue tan sólido que perduró durante miles de años. Sin embargo, hubo un faraón que intentó cambiarlo todo. Tal vez hayas oído hablar de él como el primer monoteísta, Akenatón, quien introdujo el culto al dios único, Atón. Pero esta es solo otra leyenda nacida en el siglo XIX. Investigadores europeos, en busca de las raíces de su fe en la historia, vieron en Akenatón a un profeta. En realidad, lo que llevó a cabo fue una dura reforma política. Akenatón no abolió a otros dioses, simplemente prohibió su adoración, con el objetivo de aplastar el poder de los sacerdotes y concentrar toda la autoridad religiosa y económica en sus manos. Su revolución no fue un avance espiritual, sino un golpe de poder, y se desmoronó tan pronto como él falleció. ¿Y cuál es la singularidad de Egipto? Su civilización ofrece una respuesta a la pregunta más profunda de todas: ¿qué hay después? Sus dioses no eran tiranos omnipotentes que imperaban desde las alturas. Eran ancestros, aquellos que ya habían recorrido ese camino y los esperaban en la eternidad. Estos dioses eran mortales, para mostrar a la humanidad que la muerte no es un final, sino un tránsito. Cada templo, cada pirámide,
Cada jeroglífico no son meros vestigios de un pasado lejano. Son piezas de un grandioso engranaje, diseñado con un único propósito: facilitar el paso seguro del mundo de los vivos al reino de los dioses. Los egipcios no solo creían en la vida después de la muerte, construyeron toda una civilización como un puente hacia esa realidad.